Bienvenidas al Diplomado en Pensamiento Computacional. Vamos para la clase número 5, donde vamos a hablar de lógica y de razonamiento. ¿Cómo organizamos nuestras ideas en forma lógica? ¿Cómo razonamos cuáles son los problemas? Para con ello generar los diferentes algoritmos que vamos a estar trabajando a lo largo de este diplomado. Entonces vamos a ir comenzando analizando qué es la lógica. Y vamos a dar definiciones, vamos a ir poquito a poco conociendo qué es la lógica y qué no es la lógica para que podamos diferenciar hasta qué punto llega la lógica. Entonces la lógica se define como argumentos y consecuencias, verdad y validez lógica. Todo lo que sea lógico tiene que tener algo de verdad, tiene que tener algo de validez, tiene que ser comprobable, corroborable, tiene que ser de nuestro día a día. Nosotros hablamos de que algo es lógico cuando la persona que escuchó este comentario entiende qué es lo que tiene que hacer paso a paso y seguramente es algo de su día a día, es algo que se convierte en una rutina. ¿Qué no es la lógica? Entonces hemos visto qué es la lógica, vamos a ver qué no lo es. La lógica no estudia cómo pensamos. De hecho, no es una ciencia descriptiva, ella no describe qué es lo que nosotros tenemos en nuestras mentes. De lo contrario, sería parte de la psicología. Si la lógica nos dijera cómo pensamos, pues seguramente los psicólogos la estudiarían y la estudiarían a profundidad. Pero no estudia cómo pensamos. Tampoco estudia ni impone cómo podemos pensar. La lógica no está allí para decirnos a nosotros, si usted no piensa de esta forma, no está en lo correcto, no. La lógica no nos dice, no nos impone nada. Ni tampoco es una normativa, ni un arte de pensar. La lógica no es ninguno de estos tres ítems. Entonces tengamos en cuenta qué es la lógica y qué no es la lógica. Tenemos dos definiciones, una corta, una larga. Ambas definiciones expresan lo mismo y tenemos que siempre tenerlas a mano para que cuando nosotros digamos voy a aplicar a la lógica, pues nosotros podamos razonar cómo vamos a organizar esos pasos. Entonces, la lógica es una ciencia de validez. Todo lo que propongamos tiene que ser válido, verificable, corroborable. La lógica es la ciencia que estudia las condiciones que un argumento debe cumplir para que sea válido o correcto, o con independencia del campo de los conocimientos al que éste pertenezca. Entonces nosotros planteamos un argumento, la lógica lo que nos dice es, lo que usted debe hacer para que esto sea correcto es esta acción en concreto. Entonces, siempre que digamos aplica la lógica, pues estamos buscando esa acción para que lo que hemos propuesto sea válido, sea correcto. Puntos a aclarar para entender qué es la lógica y cómo lo aplicamos. Es qué es un argumento, qué es lo que nosotros vamos a considerar un argumento. ¿Qué es lo que nosotros entendemos por validez? Recordemos que para hablar de validez tenemos que juzgar y para juzgar hay que tener bases, hay que tener conocimientos. ¿Y cómo puede determinarse la validez independientemente del contenido del argumento? ¿Cómo puedo verificar que lo que yo propuse es válido? Un argumento es un sistema de enunciados o proposiciones. Enunciados o proposiciones. Ojo que es texto que las personas estamos pronunciando. A las que llamamos premisas. Decir que ojo que aunque son enunciados o son proposiciones, las vamos a llamar premisas, a partir de las cuales se afirma que sigue otro enunciado o proposición al que llamamos conclusión. Entonces, un argumento consta de algunos enunciados o proposiciones que se conectan con otros enunciados o proposiciones que vamos a llamar premisas y conclusiones. Premisas que debo hacer, conclusiones que obtengo si realizo esa acción. Decimos que las premisas implican la conclusión.
o que la conclusión se deduce o se infiere de las premisas. Si en algún argumento no encontramos explícitamente la conclusión, es decir, no nos dicen en conclusión tales y tales cosas pueden ocurrir, pues es porque están implícitas dentro de las premisas. O viceversa, si nos dice podemos concluir que, y nos dicen la conclusión, no nos están diciendo las premisas, por lo que podemos intuir que las premisas están dentro de la conclusión. Entonces tenemos que ser personas capaces de reconocer estos dos componentes dentro de un argumento y aplicar las acciones necesarias para que esto sea cierto. Entonces cuando vamos a algún contexto, llámese transporte, llámese manufactura, nosotros proponemos con argumentos algunas premisas que resultan en conclusiones o acciones concretas. Y estas acciones concretas pues tienen que poder ser validadas. El argumento tiene que ser válido. Tipos de argumentos. Existe el no deductivo. Informalmente también llamamos argumentos a otro tipo de razonamientos como de carácter no deductivos, en los que las premisas no implican la conclusión, sino que simplemente hacen más probable o más verosímil. Entonces, dato curioso, aunque un argumento debe tener premisa, debe tener conclusión, nosotros informalmente, ojo, fuera de la rama ya profesional, fuera de las definiciones de la lógica, vamos a decir que un argumento también puede implicar algo que sea probable o verosímil. Por ejemplo, el sol ha salido por el este desde hace miles de años. Luego, el sol saldrá mañana por el este. Entonces tenemos allí una conclusión y la premisa pues no se observa, no se encuentra, pero podemos decir informalmente que allí hay un argumento. La lógica se ocupa principalmente de los argumentos deductivos. Entonces, ojo que cuando escuchen un argumento no deductivo como este, le pueden aplicar a la lógica, pero este no es su enfoque principal. Entonces vamos a ver, ya reconociendo cuáles son los argumentos, por qué estamos aplicando la lógica, vamos a ver cómo comprobamos esa verdad y esa validez. Y vamos a evaluar cuáles son las proposiciones válidas. Entonces, un argumento deductivo es válido o inválido, pero no verdadero o falso. Entonces, tengan en cuenta que lo vamos a juzgar es como válido, que se puede aplicar, o inválido, que no se puede aplicar, pero nunca con verdadero o falso. Cada una de sus premisas y su conclusión es la única que puede ser verdadera o falsa. Es decir, que observe que todo el argumento en conjunto ¿es válido o es inválido? Pero la premisa como tal la podemos juzgar como verdadera o falsa. La conclusión también la podemos juzgar verdadera o falsa. Pero todo el conjunto no. La lógica se ocupa de la verdad, no se ocupa de la verdad sino de la validez. Ojo con eso. Entonces la lógica no se ocupa de que sea verdadero toda la información que está allí en el argumento, sino de que sea válido. Entonces habrán argumentos que no son verdaderos, pero que son válidos al momento de evaluarlos, se pueden aplicar y se puede llegar al resultado esperado. Entonces las proposiciones válidas, ojo, nuevamente hablamos de todo el conjunto, únicamente es válido, aunque primariamente la validez se atribuye al argumento, también se habla de proposiciones válidas. Una proposición es válida cuando no puede más que ser verdadero, es decir, cuando es imposible que sea falsa. Esto es lo que nos dice la lógica. Si yo propongo un argumento, este argumento únicamente va a ser válido cuando todo lo que yo haga para verificar este argumento me dé como resultado que se cumple la conclusión que esperamos. Y estas proposiciones pues son también llamadas las leyes de la lógica. Un argumento es lógico, es válido, cuando todas las acciones que yo haga implican que va a resultar de forma positiva, que vamos a llegar a un resultado, al resultado esperado. Tenemos verdades de hecho y leyes lógicas. Entonces vamos a ver algunas verdades de hecho y algunas leyes lógicas.
Entonces, escuchemos la proposición: Murcia está en España. Entonces, es una verdad de hecho. La verdad no es cuestión de lógica, sino es cuestión de geografía. La razón es porque Murcia está dentro de España. Entonces, estamos hablando de ubicaciones geográficas. La verdad la puedo verificar con un hecho, no con la lógica. En cambio, si digo Murcia está en España o no lo está, no puede ser más que ser verdadera, por razones puramente lógicas y no de geografía, es una ley lógica. Murcia está en España o no lo está, pues es una pregunta, es un argumento que solamente puede dar resultado verdadero porque sí está dentro de España. Entonces aquí es donde aplicamos las leyes de la lógica. Entonces ojo que de dos formas se pueden corroborar las diferentes proposiciones. Entonces, siempre que nosotros busquemos proponer, argumentar, tenemos que buscar que todo lo que nuestro receptor, nuestro oyente puede evaluar dé como resultado una afirmación, una verdad, una ley de la lógica, que siempre todo sea correcto. Entonces ahora, para poner a prueba todo lo que hemos practicado de lógica, vamos a ver algunos razonamientos, vamos a hacernos algunas preguntas y la idea es que tú desde casa con cada una de estas herramientas te comiences a proponer argumentos. ¿Por qué razón es verdadera una afirmación? ¿Cómo la puedo validar? ¿Cuál es la verdad de hecho? ¿Cuál es la ley de la lógica? No te quedes nunca solo con los ejemplos que estamos presentando aquí en pantalla. Entonces vamos a ver las instrucciones. Se nos van a mostrar 4 objetos y debemos elegir el objeto con el cual se podría realizar la acción presentada. Entonces, ojo que un solo objeto puede realizar la acción que vamos a presentar en pantalla. Con eso, pues ustedes pueden argumentar, pueden elaborar algunas proposiciones y la idea es que ustedes pausen el video cuando nosotros estamos presentando los objetos y comiencen a elaborar proposiciones y a evaluar su validez, por qué es verdadero, por qué es falso, o por qué es válido, por qué es inválido todo el argumento. Entonces, ojo, válido o inválido todo el argumento, verdadero o falso puede ser la proposición o puede ser la conclusión. Categorías, vamos a tener 4 categorías. Una de ellas se va a llamar utensilios de cocina, de los cuales disponemos en nuestro hogar. Otro va a ser de herramientas. Otro va a ser de material escolar y otro va a ser de utensilios de aseo. Entonces vamos a ir comenzando con utensilios de cocina, que son pues todos esos utensilios que tenemos en nuestros hogares, que pueden llamarse jarra, cuchillo, sartén, tenedor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para salar a la comida, tenemos un plato de comida, ¿cuál de los 3 elementos puedo utilizar? Analízalo en tu casa. Pausa el video en este momento, selecciona cuál es el correcto y elabora un argumento de por qué es correcto. Evalúa su nivel de verdad. ¿Será que todo el argumento es válido o será que el argumento es inválido? ¿Será que la proposición es verdadera o será que la conclusión es falsa o es verdadera? Entonces pregúntate, evalúa todo tu argumento y sigamos adelante. Entonces, si hasta el momento seleccionaste el salero, es fantástico, pero más que haber seleccionado el salero, el éxito está en que hayas elaborado un argumento en este momento. Si no lo has generado, tienes otras 3 oportunidades. Nos vamos con material escolar. Son materiales que tenemos nosotros en nuestro maletín, que nosotros preparamos con anterioridad para ir a la escuela o para ir a la universidad. Entonces vamos a mirar, ¿qué elemento utilizo para escribir una carta? Entonces, ¿será que utilizaré alguno de estos 3 elementos? ¿Cuál tendrá más sentido? Si en la anterior pregunta hiciste un argumento basado en la respuesta correcta, entonces, por favor, en este momento, elabórala basada en la respuesta incorrecta, elabora un argumento que es inválido y evalúalo por qué es inválido.
¿Listos? Para que así pues vayas poniendo a prueba todo lo que hemos practicado. Entonces en este momento puedes pausar, puedes elaborar tu argumento, validarlo y luego de ello volver a continuar adelante en la clase. Muy bien, si has seleccionado el lapicero o el esfero, pues es la respuesta correcta. Pero ojo, más que haber seleccionado con un círculo lapicero, lo importante está en que hayas elaborado un argumento falso. Podrías haber utilizado o el pegamento o haber utilizado el borrador y haber evaluado por qué era incorrecto tu argumento, o por qué es incorrecta la conclusión, o por qué es falsa la propuesta. Entonces, mira lo que has anotado y continúa adelante. Viene tu tercera oportunidad. Nos vamos con la categoría herramientas. Las herramientas normalmente están en nuestros hogares para hacer pequeñas reparaciones que hacemos en nuestro día a día. Por ejemplo, un tornillo que se ha soltado de una puerta, por ejemplo, un tornillo de algún sartén, por ejemplo, si queremos destapar algún electrodoméstico, si necesitamos un alicate para cortar un alambre o una cuerda, todas ellas son herramientas. Entonces viene la pregunta, tengo un pedazo de madera, un trozo de madera, puede ser una tabla, puede ser una mesa que quiero cortar a la mitad, es un trozo de madera. ¿Qué herramienta voy a utilizar para cortar esa madera? Entonces, ¿cuál herramienta tendría más sentido para cortarla de extremo a extremo? Imagínate que tengo una mesa que me ocupa mucho espacio en mi hogar y planeo cortarla a la mitad y dejarla a la mitad de largo. O piensan que tengo una tabla, una cama que es mucho más grande y la quiero utilizar en una cama pequeña y la tengo que recortar. ¿Qué herramienta debo utilizar? En este capítulo, piensa en la respuesta correcta, pero nuevamente selecciona y crea un argumento con la respuesta falsa. Créalo con una conclusión que sea falsa, con el objetivo que pongas a prueba la validez de los argumentos. Entonces el argumento va a ser inválido, la conclusión va a ser falsa. Puedes pausar en este momento la clase y realizar esta actividad. Si seleccionaste el serrucho, muy bien, esa es la respuesta correcta y el argumento lo debiste haber creado o con el taladro o con el martillo y haber validado que la conclusión sea falso y que el argumento sea inválido. Si eso lo has logrado, excelente hasta este punto. Continuamos con la última categoría, que es utensilios de aseo. Son esos utensilios que tenemos en nuestro baño, ya sea para el aseo de los dientes, para el aseo del cuerpo, ya sea para limpiar los zapatos, ya sea para realizar cualquiera de las acciones de nuestro día a día. Entonces, vamos a pensar, para cepillar los dientes, ¿qué vamos a utilizar? Y esta vez, ya por última vez, vamos a crear un argumento válido con una conclusión verdadera, con una proposición verdadera. ¿Listos? Entonces, pausa el video, piensa, escribe tus proposiciones, tus conclusiones y luego de ello continúa en la clase. Si has seleccionado el cepillo, muy bien, excelente por tu decisión. Espero que tu argumento le hayas valorado, si es válido o es inválido, el resultado haya sido que es válido, la proposición haya resultado que es verdadera y la conclusión también que es verdadera. Espero que con esto haya quedado súper claro el tema, lo que es lógica y lo que es razonamiento. Muchísimas gracias. Aquí dejo esta diapositiva de las gracias es bastante particular porque tenemos los agradecimientos en varios idiomas. Nosotros no tenemos que quedarnos únicamente con lo que entendemos, con lo que comprendemos a lo largo del diplomado. Tenemos que ir siempre mucho, pero mucho más lejos. Nos vemos en la próxima sesión. ¡Chao!